Shalom, bendiciones, saludo a los oyentes. Estamos en otro programa más donde la palabra del Padre Eterno nos está alimentando el espíritu y además ayudándonos a poner ese orden que el Padre Eterno quiere. Decíamos que el orden es poner las cosas en su lugar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la santidad. La santidad justamente se refiere al orden que el Padre Eterno quiere en nuestras vidas. Pero ¿qué significa santidad? Es consagración, apartarse para las cosas santas, para las cosas del Padre Eterno. Esta palabra santidad proviene del hebreo que significa kadash, dedicado o estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Pero muchos dirán, ¿cómo separado del mundo y de las cosas mundanas si estamos en el mundo y vivimos en el mundo? ¿Cómo podemos apartarnos? Cuando uno está necesitando espiritualmente del Padre Eterno y se aparta porque necesita un lugar para estar orando, un lugar donde puedas haber esa intimidad con el Señor, no nos podemos presentar de cualquier manera, porque el Señor es santo, y eso lo dice en su palabra en el Antiguo Pacto, donde dice, sed santo, porque yo soy santo. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere esto? El Señor Yeshua lo decía en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, muchos lo conocen, en Mateo, dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y decimos solamente uno perfecto, que es Él, Yeshua. Nosotros tenemos tantas imperfecciones, pero a raíz de todas estas pruebas que estamos pasando en esta tierra, el Padre Eterno nos da la fuerza para seguir adelante y nos está sacando esas impurezas, esas imperfecciones que nos impiden estar en contacto con el Señor. ¿Y cómo es esto? Porque justamente decíamos, necesitamos un lugar donde nosotros podemos tener esa intimidad con el Señor y poder escuchar su voz. Y cada vez que nosotros escudriñamos su palabra, escudriñamos la Biblia, nos adentramos más en las cosas santas, en las cosas del Padre Eterno. Cuando oramos, por eso necesitamos orar primeramente para poder leer su palabra, porque hay muchísimas cosas que no entendemos y las cosas del Señor no se razonan, sino se disciernen en el Espíritu. Esto quiere decir que nosotros, antes de leer la palabra, debemos orar, que el Padre Eterno nos dé sabiduría y discernimiento, que es lo que nos quiere mostrar a través de su palabra. Porque inclusive dice, hay cosas grandes y ocultas que están en su palabra, que solo a sus hijos va a revelar. ¿Que no somos sus hijos? No, somos creación del Padre Eterno, pero aquellos que le buscan y le creen son llamados sus hijos. Pero no solamente es creer, sino por poner por obra lo que el Señor nos manda a través de su palabra, porque su palabra es instrucciones de vida para que nos vaya bien. Entonces hay una serie de requisitos que nosotros necesitamos cumplir en ese orden que el Padre Eterno quiere poner en nuestra vida interior, y eso se ve reflejado en el exterior, como decíamos, se ve reflejado en el estudio, en el trabajo, en donde nos movemos. ¿Y eso quién los ve? Primero lo ve el Señor y después lo ven los demás. ¿Por qué? Porque primero lo tengo que poner por obra en mi hogar, después lo tengo que poner por obra en donde esté, en un hospital, en la sociedad, en el colegio, en distintos lugares donde yo trabaje, donde me mueva. Tienen que ver ese orden que hay en mí. Y eso es el reflejo de lo que está dentro. Entonces el Padre Eterno nos quiere en ese orden, poner ese orden a través de toda nuestra vida. ¿Y cómo hablamos de santidad? Primero el respeto por sus cosas porque son santas. El respeto por su palabra, el respeto por su lugar santo, el respeto por todo lo que es inherente al Padre Eterno. Y primero y principal, ser obedientes para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque Él nos muestra el camino por el que debemos andar.
Para eso dejó establecidos los 10 mandamientos. Pero muchos desconocen cuáles son los mandamientos. ¿Por qué me obliga a cumplir esos mandamientos que nadie puede cumplir? Él no obliga a nadie. Por amor a nosotros nos manda esas instrucciones de vida. Y si nosotros somos obedientes, nos va a ir bien, porque dice que su palabra es para que nos vaya bien, para nosotros, para nuestra descendencia, para que tengamos larga vida en esta tierra. Y es muy difícil cumplirlos, dicen muchos. ¿Cómo me puedo apartar del mundo si yo estoy viviendo? Fíjense todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero sí, el Señor eso también lo ve. Pero también el Padre Eterno nos está mirando a nosotros y envía su protección, porque hay muchísimas promesas si nosotros somos obedientes. Pero si nosotros desobedecemos, ya nos apartamos de la cobertura del Padre Eterno. Y ahí, bueno, sabemos todo lo que está pasando. Y cuando pasa algo bueno decimos, qué milagro, qué es lo que le pasó. Porque el Padre Eterno lo guardó. Justamente en Levítico dice, en la palabra, en los primeros libros de su palabra, dice, porque yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Elohim es Dios de dioses. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y dice su palabra, que sin santidad, lo dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento, muchos lo conocen así, es el nuevo pacto que hizo el Padre Eterno con los hombres, y a través de su palabra en Hebreos dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tratar de, ¿qué es santidad? Es tratar de hacer lo bueno, apartarnos de aquellas cosas malas. Aquel que robe, dice su palabra, no robe más. Aquel que hace lo malo, deje de hacerlo. Y muchos dicen, pero yo todo esto lo hago, trato de ser una buena persona, un buen creyente. Pero hay muchos que solamente le buscan en el momento de necesidad y después se olvidan. Y algo fundamental, dice, todo esto lo hago, pero debe ser que hay algo que no estoy cumpliendo de los 10 mandamientos. El Señor nos manda a respetarlo porque un día Él dedicó para su santidad. ¿Y cuál es ese día? Es el Shabbat. ¿Y cuál es? ¿Es el sábado? No. Viernes a la tarde a sábado a la tarde. Ese es el día que el Padre Eterno dedicó. Los demás días son para trabajar y ese día para buscar de su presencia, para cantar alabanza, para leer su palabra, para pasar en familia, buscándole a Él y compartir con la descendencia, con los hijos, instruirlos en su palabra, porque ese día es dedicado a Él, a congregarse y a buscar de sus cosas santas. Y me dicen, pero yo voy los domingos a la iglesia. Ahí está el error de muchos también, porque han tergiversado y el día Kadosh, el día santo, no es el domingo. Lo dice su palabra en Génesis, el primer libro de su palabra dice, viernes a la tarde a sábado a la tarde. Esas reglas dejó el Padre Eterno para que nos vaya bien a nosotros. El Padre Eterno lo tiene todo, Él es el dueño de todo, Él creó el universo, nos creó a nosotros, creó todo, no necesita nada de nosotros. Lo que hizo, inclusive mandó a su Hijo amado Yeshua a morir por nosotros, por amor a su creación. Entonces, Él, ¿qué es lo que quiere? Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Y si nosotros somos obedientes y estamos en su voluntad, Él nos va a marcar el camino por el que debemos andar. Y su palabra también dice, aquel que le busca, halla. Y aquel, por más torpe que sea y está en su camino, no se perderá, porque el Padre Eterno lo vuelve a traer con amor y le instruye y le prepara y le enseña. Pero nosotros debemos ser obedientes, porque al que es rebelde nos deja su propio camino, que haga lo que le parece, porque muchos dicen, no, a mí me parece que esto es así, yo voy a hacerlo así. Y no es, porque Él nos dejó este libro, este hermoso libro, amado libro, porque donde
tenemos lo que debemos hacer nosotros y para nuestra descendencia. Shalom, bendiciones.